seguimos conversando con los distintos sectores políticos en este día en que vamos a analizar este cambio de gabinete y también lo que se viene en materia legislativa, y por eso vamos a conversar con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. ¿Cómo estás tú? Bien. Bueno, hay tanto que conversar que no sé por dónde partir, pero a ver, partamos por el cambio de gabinete. Partamos por el inicio, tal cual. ¿Qué le pareció este cambio de gabinete? ¿Cómo quedó conformado finalmente, más allá de todo lo que ya saben? A ver, partamos desde mi perspectiva por lo más relevante. Ya nosotros estamos en un proceso como país de asimilar qué es lo que ocurrió el domingo, porque ya estamos a martes, estamos pensando como lo que pasó en la mañana, en circunstancias que tuvimos el evento político más relevante del siglo. No, sí, vamos a hablar de ese también. Después en una elección. Bueno, es que lo digo ¿por qué? Porque yo creo que aquí lo que hubo una decisión ideológica muy importante en Chile, que no es un triunfo de un sector, pero sí es la derrota de una izquierda más dura, que quiso hacer de Chile un país plurinacional, indigenista, debilitador de muchos derechos. Y eso genera este impacto ciudadano en donde hay una reacción de 13 millones de chilenos que van a votar primera vez y obviamente hace un cambio muy sustancial del cuadro político. Eso es lo que de alguna manera queda reflejado en este cambio de gabinete que hoy día se produce. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que a veces la impaciencia, a veces el nerviosismo hace cometer errores, y lo que generalmente los cambios son oportunidades de los gobiernos como para partir de nuevo. Este cambio ha estado muy impregnado del tema de la improvisación, de la sensación de que había muchas dificultades, así que parte como con cuesta arriba, digamos. Y en todo caso, a mi juicio, es una lógica de entender que políticamente había habido un remesón y que el gobierno, para poder enfrentar lo que viene, tenía que buscar precisamente un poco, es un poco raro, pero personas que eran parte de esos 30 años respecto a los cuales se había querido dar vuelta a la página. Y los nombramientos de Ana Lía Uriarte o Carolina Toá buscan un poco eso, buscan eso de reenfocar el camino hacia tratar de también reasignar las prioridades del país. Bueno, esa es una señal política importante. ¿Usted la valora? A ver, yo valoro en la medida de que también cambie la receta, porque usted no saca nada con cambiar los cocineros o las cocineras en este caso, si la receta va a ser la misma que estaba en su origen. Y ahí hay una cosa un poco confusa, porque a ratos dice la parte más aplaudida es que vamos a hacer todo exactamente como lo pensamos, acto seguido se cambia un gabinete porque obviamente no se va a hacer las cosas como se pensaba, entre otras cosas porque hay una decisión ciudadana que está dando señales potentes. Yo en eso valoro cuando dice que hemos escuchado a las personas, hemos escuchado el voto. Bueno, parte de ese voto fue ideológico y decir, por ejemplo, en muchas de las leyes o programas que se están planteando que el país quiere algo distinto. Lo uso un ejemplo para hacerlo concreto, digamos. Por ejemplo, en materia previsional. Uno de los temas más relevantes de esta discusión era la heredabilidad de los fondos de pensiones futuras. Aquí, esos fueron los temas de campaña y parte, no puedo decir todo, pero parte muy importante de personas dicen, no, yo quiero que Mulango extingo y hago la patita es mía, digamos, y en ese sentido yo quiero que mis hijos puedan disfrutar de cosas que yo he hecho con esfuerzo. Bueno, esa lógica es distinta de lo que originalmente se había planteado. Eso va a obligar, por tanto, a hacer una serie de cambios si es que se quiere escuchar a la gente, y ahí tiene el gran desafío. Por eso, Matilde, creo que los gabinetes nunca se juzgan al inicio, sino que al final, si fueron capaces de girar la balanza, fueron capaces de, en este caso, de asumir las nuevas responsabilidades que la gente le está dando al gobierno, que es distinta de las que le dieron cuando lo eligieron, porque también el gobierno hizo una apuesta que era difícil, era arriesgada, que se sumaron al apruebo en este plebiscito. Y el apruebo fue brutalmente derrotado, digámoslo de esa manera. Entonces el gobierno también tiene que asumir parte muy sustancial de esa responsabilidad y en la lógica democrática también asumir lo que pensaban esta inmensa mayoría de chilenos que buscan o están planteando un camino muy diferente que se ha hecho hasta hoy día. Senador, recién conversábamos con la diputada Carmen Hertz y ella planteaba que había un veto de la derecha al nombre de Nicolás Cataldo a la subsecretaría del Interior por el hecho de ser militante comunista. ¿Cuál fue el problema que usted vio con ese nombramiento inicial, que iba a ser él quien asumía la subsecretaría del Interior? A ver, yo no haría nunca caricatura, o sea, yo no soy parte del gobierno, o sea, ¿cómo iba a vetar la oposición
un nombre de gobierno, fue el mismo presidente que en definitiva nombró una persona aparentemente porque todo esto es por trascendido distinta de lo que originalmente había pensado. Pero ¿cómo hablar uno de veto? Uno veta cuando tiene la posibilidad de hacer veto, no va a vetar. No, pero puede ejercer presión. De hecho, inicialmente cuando surgió este nombre, varios representantes, no sé si específicamente, no, usted no, por cierto, pero de Chile Vamos dijeron que, por ejemplo, condicionaban la reunión a que estuviera presente o fuera este nombramiento, que también lo declaraban persona non grata en las comisiones del Congreso. Por lo tanto, claro, hubo ruido en torno a ese nombramiento. Y yo lo que le pregunto es ¿por qué? ¿Por la militancia? ¿Por la trayectoria? ¿Por qué? No, yo creo que desde mi perspectiva aquí no hay vetos ni obsesiones. Aquí obviamente hay una decisión presidencial. Desde mi perspectiva además creo que el problema básicamente tenía que ver con los tweets o la lógica del propio señor Cataldo respecto a Carabineros, respecto a las Fuerzas Armadas. Era muy complejo entregarle la seguridad de Chile a personas que habían actuado de forma muy negativa respecto de quienes tenían que dar esa seguridad. Y creo que esa fue la razón de fondo. Y eso es lo que mi impresión es que más influye. Ahora, lo enredoso de esto es por qué se llega a un grado de improvisación tan complejo como el que vimos, en circunstancias que era muy previsible que pudiera haber ganado el rechazo. Probablemente nadie imaginó esa diferencia, pero que ahí uno justamente echa de menos un poco aquí la experiencia, la capacidad de colocarse en escenario y no exponerse a algo que, insisto, termina siendo una partida muy azarosa o árida de un gabinete. Y eso es parte de lo más relevante. Pero al final lo que importa es cómo lo hagan al final. A ver, si el gobierno tiene voluntad realmente de llegar a acuerdos y salirse un poco de la mero lógica constitucional. Yo invito al gobierno a gobernar. Creo que lo que el país está pidiendo es que se gobierne. ¿Qué significa gobernar? Enfrentar los temas de seguridad, enfrentar los problemas de delincuencia, enfrentar los problemas de inflación. Le coloco 3 temas específicos. Si vamos a constitucionalizar todo el funcionamiento del gobierno, vamos a seguir tener esta distancia o divorcio que se produce entre la ciudadanía y la autoridad. Y esa es la primera tarea y la primera invitación o petición o exigencia que uno tiene derecho a hacer, realmente a gobernar en este segundo periodo que asume el gobierno después de haber tenido, creo yo, un mensaje increíblemente potente en la ciudadanía, ideológico, porque aquí hay una decisión ideológica. Esta no es una votación cualquiera. Aquí se votaron cosas de ideas importantes, ideas fundamentales para el Chile que viene. Entonces, si uno somete a votación ideas fundamentales, ya hay una cantidad enorme de personas que dicen que esas ideas fundamentales no tienen que ser las que orientan hacia adelante. Creo que los gobiernos tienen que hacerse cargo de eso y de alguna manera interpretar la mayoría. Claro, pero este 62% tampoco le pertenece a la derecha. Lo dije al principio, yo no he dicho que sea de la derecha, pero sí digo que fue contra ideas de izquierda más extremas, y eso me parece que es nítido. Aquí lo dije antes, lo tengo que ser coherente, esto no era un tema de derecha, aquí aquí ganó la derecha, ganó la centro derecha, ganó el centro, sector importante centro izquierda, digámoslo de esa manera, ganaron los ciudadanos, los que no andan gritando en la calle, los que no hacen desórdenes. Qué impresionante que no hubo ni un acto de violencia en la celebración del triunfo más estruendoso que ha habido respecto a un proceso constituyente, o un proyecto tan masivo. Bueno, ese tipo de personas las que fue a manifestarse. Entonces, esos son los que de alguna manera pueden sentirse legítimamente que ganaron esta elección. Así ahora, que claro, es completamente cierto que esto no atribuye a un sector, pero es igualmente cierto que aquí hay un rechazo también a ideas fundamentales de otros sectores. Miremos hacia adelante, porque el presidente del partido suyo, Javier Macaya, también ha definido que esto tiene que darse en un margen de tiempo razonable, y él ha dicho las bases de esta conversación constituyente debe darse antes del 11 de septiembre, cosa que no le gustó a Renovación Nacional. ¿Qué le parece a usted? Mire, yo he hablado harto con Javier Macaya, creo que ha tenido un liderazgo extraordinario, yo quiero destacarlo, digamos, que creo que Chile Vamos, en general, lo ha actuado también en forma muy positiva. Quiero también destacar sectores como Amarillo, como muchos sectores de centro y de izquierda que han mostrado una gran madurez en un momento muy
muy complejo, porque aquí yo no he visto una euforia, una cosa así como probablemente hubiera sido al revés. No me quiero ni imaginarme lo que estaríamos viviendo al revés. Aquí ha habido sobriedad, aquí ha habido austeridad y aquí ha habido planificación. Lo que ha dicho Javier Macaya es razonable, que tienen que estar las bases de un diálogo. Yo nunca he pensado que pueda haber un acuerdo, porque lo creo imposible de aquí a una semana respecto de todo un proceso que hay que diseñarlo y que tiene algunas cosas que tenemos que aprender. Aprender qué es lo que funcionó mal. De aquí muchas cosas funcionaron pésimo en la constituyente, como para tener un texto tan malo. Eso tenemos que reflexionar con bases de conversación y al final ver qué es lo mejor para tener un texto que una, que es el objetivo que nosotros dijimos antes y lo dijimos después. Ahora, tenemos que lograr un texto que nos una, de todas maneras, la forma, tenemos que tener capacidad de escuchar, aprender, porque por Dios que han funcionado cosas malas, porque de repente habían agoreros, gente que decía que la clave de todo era que los independientes, y al final los independientes estuvieron todos alineados en un sector y contribuyeron muy poco a llegar a acuerdos grandes. Así que creo que es un espacio de reflexión, démonos esa capacidad de escucharnos, que me parece fundamental para resolver bien. Mire, el liderazgo moderno hay que escuchar bien para liderar bien, si no, esto no resulta, de verdad. Senador, bueno, ahora viene un periodo de negociación que es importante el Congreso, lo dijo el presidente en su discurso del día domingo, pero también es importante lo que vayan a hacer en torno a las reformas que se han planteado por parte del gobierno. Una importante es la reforma tributaria, la segunda es la que va a entrar dentro de los próximos días, la reforma a las pensiones. Usted ya nos adelantaba algo que usted, de acuerdo a lo que usted plantea, el tema de la propiedad de los fondos debe estar incorporado. En el tema de la reforma tributaria, ¿usted ve que la negociación puede ir adelante como está? Ayer había una reunión del ministro Marcel con el empresariado, con también los trabajadores. ¿Cuáles son los, digamos, los reacomodos que están planteando ustedes frente a esa reforma? Este fue un gobierno que se planteó básicamente en función de su programa, lo situó como un eje fundacional en la reforma, el cambio constitucional. Ahora, producido el hecho y derrotado en la opción que el gobierno apañó o abrazó con mucho entusiasmo o lideró, para hacerlo más franco, obviamente cambian la forma de pensar y la forma de hacer las cosas. Yo creo que eso no es que, yo creo que estamos todos de acuerdo. Obviamente eso supone también tener capacidad, y el presidente lo dijo respecto del tema económico, de llegar a acuerdos. Y acuerdos uno tiene que estar dispuesto a ceder, no imponer. Y nosotros lo lógico es que en materia previsional creo que la señal es clara en cuanto a que hay un tema de fondos, de pensiones, de heredabilidad, de transmisión, que a mi juicio es insoslayable. Yo no podría creer que después de lo que pasó el domingo se haga como si no hubiera pasado nada y que la reforma sea idéntica a la que se había planteado originalmente. Eso yo creo que no tiene sentido. Creo que en materia tributaria se abre un espacio completamente diferente. Creo que además el gobierno, y por lo que viene, Matilde, ¿qué es lo que está pasando en materia económica? Básicamente un problema grave con la inflación. Ese es el problema número uno que tenemos. Y estamos a puertas de una recesión que afecta el empleo. ¿Dónde está, digo yo, el plan que hay que construir para esos elementos? No podemos concentrarnos que el único tema económico es un tema de recaudación, porque tenemos que preocuparnos de cómo se invierte, cómo se impide o generan menos presiones inflacionarias. Entonces yo creo que eso da un espacio mucho más amplio, al cual yo por lo menos personalmente y creo que Chile Vamos y está completamente dispuesto a conversar, pero sin una imposición de decir o esto o nada. No, yo creo que hay el espacio después del domingo para llegar a acuerdos, pero también entendiendo y priorizando los problemas que tiene Chile: delincuencia, seguridad, inflación, peligros de recesión. No imaginar o colocar problemas políticos por sobre los temas ciudadanos, que son los que realmente urgen. Bueno, usted como presidente de la Comisión de Hacienda tiene un interlocutor que es tal vez lo más destacado del gabinete, que es el ministro Marcel. ¿Sigue teniendo esa confianza con él? Sí, hemos tenido capacidad de llegar a acuerdos en materias no tan importantes hasta ahora, porque la verdad es que de alguna manera todas las normas más relevantes estaban sujetas a lo que pasara el domingo. Digamos, lo dijo el gobierno. Bueno, eso ya ocurrió lo del domingo, el resultado fue contundente. Me imagino que va a haber una forma distinta de plantear los temas. Si hay ánimo de entendimiento, siempre lo vamos a tener. Pero yo por lo menos lo personal no me puedo perder, y lo dije en su momento.
para mí los temas económicos básicamente está recuperar la confianza, recuperar la fórmula para que la gente vuelva a invertir y particularmente que vuelva a generarse una actividad que nos permita bien enfrentar los problemas de eventual recesión y que nos permitan también, en el tema de gasto público, frenar la escalada inflacionaria. Mañana viene el Banco Central aquí al banco, digamos, al Senado, porque es la obligación de el IPOM de septiembre se expone ante la sala. Bueno, hay una gran tensión respecto de qué pasa con la inflación, cuál va a ser la tasa de interés que el Banco Central va a plantear para frenar la inflación que aparentemente sigue, y es cosa de ir a cualquier parte para darse cuenta que las cosas suben todos los días, que suben. Entonces, ese debería ser el eje respecto al cual podamos ponernos de acuerdo. Cómo se genera una política antiinflacionaria, cómo se genera una política pro empleo, cómo se genera una política pro inversión. Eso tiene que ser parte de una discusión. A mí me parecería muy raro que el único tema que se discuta económicamente sea cómo aumentar los impuestos. Yo encuentro que eso hoy día tiene que sujetarse a cómo frenamos la inflación, cómo nos cuidamos los empleos. Eso me parece de sentido común y yo creo que en esta nueva etapa haya más sentido común, le haría bien a todos. Es también la invitación que le hago a la autoridad. Muy bien, senador Juan Antonio Coloma, gracias por conversar a esta hora con nosotros. Bueno, quedamos atentos porque en 5 minutos más el Banco Central da a conocer esta tasa de interés que se supone que va a subir y vamos a quedar por sobre el 10. Así que estamos ahí atentos también a eso. Exactamente, por eso se lo dije, porque creo que es muy importante para los chilenos, pero no solamente escuchar noticias, actuar después sobre las noticias. Que hoy día den la tasa del Banco Central y que mañana sigamos discutiendo de otros temas, me parecería muy complejo, sobre todo que todo parece indicar que las noticias van a ser bien complicadas en materia económica. Así es, así se ha proyectado por lo menos. Muchísimas gracias, senador, que tenga una buena tarde. Buenas tardes.